bienvenidos a esta última parte del programa en el cual vamos a hablar como siempre de Israel. Para ello está José Ignacio Rodríguez con nosotros. José, bienvenido. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros una semana más y poder hablar sobre Israel. El título es más fácil este día, pero sí, tiene mucha profundidad. Habla de que las piedras con corazón que hablan en Israel. Cuéntanos sobre este título tan sugerente. Bueno, todos sabemos que las piedras en general cuentan la historia. Ahora mismo las excavaciones arqueológicas en el mundo entero están descubriendo cosas fantásticas, ¿no? Maravillosas, que están contando la historia, evidentemente. La están contando porque hablan de un pasado. Las piedras son difíciles de destruir, se pueden destruir, pero son difíciles, ¿no? Se mantienen estables, firmes, como una roca, como la roca firme, y nos hablan de la historia. Bueno, pues hoy en día las piedras o las rocas de Israel están hablando ¿de qué? De toda esa historia que quieren negarle, en particular a Jerusalén, en particular, ¿no? Cuando en Jerusalén es un sitio arqueológico de primera magnitud. Hay muchas cosas que ya se han descubierto, pero sin duda encontrarán todavía muchas más. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo esas piedras que hemos dicho que tienen corazón, aunque sea corazón de piedra, es un corazón, porque hablan, y todo lo que habla es que tiene corazón. Lo digo en un sentido, bueno, de la palabra para entendernos, ¿no? Quiero decir que están hablando, y están hablando de una historia que le niegan las Naciones Unidas, que le niega la UNESCO, que le niega URBA y que le niegan muchas organizaciones que están en contra de los judíos en general, de Israel en particular, e incluso todo el resto de la ONU, incluso todas las naciones. Hay un versículo que citaremos un poquito más adelante que hace justamente referencia a lo que estamos diciendo y que se puede ver que fue dicho proféticamente hace mucho tiempo, pero hablaremos de eso en un momento. ¿Podemos decir que vamos a hablar del final de los tiempos o de qué vamos a hablar? Bueno, también vamos a hablar del final de los tiempos, digo también, porque las piedras no hablan del final de los tiempos, hablan de su construcción realmente, de cuándo se construyeron. Lo que pasa que a través de todos los tiempos, a través del tiempo, mejor dicho, pues están hablando, y particularmente cuando llegamos a un tiempo en la historia como en el que estamos, en el cual muchos hablan justamente de los últimos tiempos, ¿no? Yo no estoy haciendo una referencia tan específica a los últimos tiempos, pero estoy diciendo que este es un tiempo muy particular de la historia, donde esas piedras están hablando de su origen, de la historia, y también apuntan, en algún momento, a los últimos tiempos, o sea, a cosas que van a suceder. Lo que pasa que las piedras, en el sentido estricto de la palabra, no son profetas, pero hablan de profecías, hablan de cosas que van a suceder, pero no me estoy enfatizando justamente eso, sino lo que es toda la historia, desde que fueron, déjeme decir la palabra, creadas, entre comillas, desde que fueron puestas en ciertos lugares para hacer ciertas cosas que vamos a ir viendo. Por eso hablamos no solamente en el sentido de los últimos tiempos, en el sentido de todo el tiempo de la historia, como están hablando las piedras, insisto en esta palabra, con corazón en Israel. Si hablamos de Israel, hablamos de un sitio, obviamente, un lugar, parte del mundo donde hay mucha cultura, donde hay muchos descubrimientos, por lo tanto podemos hablar de que hay piedras antiguas, ¿no? Pero realmente, ¿por qué vamos a hablar de piedras vivas? Bueno, pues vamos a hablar de ello porque, como estamos diciendo, están contando una historia, ¿no? Israel, todos sabemos que es un sitio turístico de primer orden. Yo creo que todo el mundo quiere Israel, por unas razones o por otras, por razones religiosas, por razones turísticas, por razones de estudio, por lo que fuere. Todo el mundo quiere Israel. Realmente es un paraíso turístico, pero insisto en este punto, que tiene piedras que hablan de su historia. Hay otras piedras en el mundo, eso es más que razonable entenderlo, ¿verdad? Alrededor de Israel hay una cantidad de países las cuales tienen muchas piedras, pero están desperdigadas, son mudas y están en el desierto.
las piedras que están en Israel y particularmente en Jerusalén están contando una historia de miles de años que impide que las naciones del mundo puedan decir que los judíos no tienen que ver nada con Israel, que Israel no tiene que ver nada con Jerusalén, que Jerusalén no es la capital de los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, como el mundo calla, pues ya sabemos que las piedras hablan, y hablan de esa historia maravillosa que son esas grandiosas piedras. Los que han ido a Israel y han visitado, hay un túnel que está muy cerca de la explanada, bueno, muy cerca, en la misma explanada del templo, la explanada del Cótel, que va por la muralla, toda la muralla, todo el Cótel, todo el muro, hasta una salida que tiene a varios cientos de metros, en los cuales se pueden ver las piedras que soportan lo que se llama la explanada del templo. Son piedras grandiosas, tenemos algunas imágenes para que las podamos ver, hemos estado en ese lugar, son unas piedras enormes que se sorprenden, dicen los técnicos en el trabajo de construcción, que no saben cómo es posible que esas piedras tan pesadas, que tienen a veces, observe este dato, entre 12 y 13 metros de largo, entre 2 y 3 de alto y entre algo más de 2 metros de ancho. Esas son las piedras que forman parte de la base del muro o del cótel, o conocido también como muro occidental. Eso se puede visitar, hoy en día usted puede hacer un tour por ese lugar y es fantástico, porque estas piedras están ahí desde que se pusieron. Bueno, eso es más que evidente entenderlo, ¿no? Pero quiero decir que están desde que se construyó esa parte del muro, esa parte del templo, donde estaba arriba el templo, y que están hablando de la historia. Esos huecos que vemos ahí eran los lugares donde se metían pues lo que fueran los palos, para moverlas, para llevarlas de un sitio a otro. Hay una historia muy interesante que cuenta todo eso, pero a lo menos solamente quiero decir que todas estas piedras que no están a la vista, o sea, han sido descubiertas realmente no hace muchos años, en realidad, pues están hablando de esa historia magnífica de cómo se construye el templo, cómo se hace el muro, el cótel, están hablando de muchas cosas. En ese lugar hay una cosa que también es magnífica, interesante de ver, hay una sinagoga, que también veremos algunas imágenes ahora, que se ha inaugurado pues, en el año 2017, más exactamente en diciembre, con la fiesta de Hanukkah, se ha inaugurado una sinagoga fantástica. Esas son las imágenes que podemos ver. Es impresionante el lugar, yo todavía no lo he visitado, no he llegado en este año a visitarlo, pero las imágenes que vemos nos dicen algo maravilloso. Esta sinagoga es la que está más cerca del lugar donde estaba el templo de Salomón. Evidentemente está en la parte subterránea, ¿verdad? Pero es algo magnífico, unos muebles hechos con una delicadeza, con un trabajo de artesano, las piedras originales de cuando se establecieron, y eso uno de los lugares impresionantes que nos siguen hablando, y valga la redundancia, de toda esa historia magnífica que relaciona al pueblo de Israel, a los judíos, con su capital, que es Jerusalén. Y ese es el lugar donde están los rollos de la Biblia, de la Escritura, y también una representación de la lámpara, de las lámparas, porque en el templo había más lámparas. Creo que si no me confundo, estoy hablando había 10 lámparas de ese estilo que se encendían allí. Pues todo eso, hoy en día, esas piedras con corazón, y hablo así porque están hablando de la historia, y es imposible que las naciones mudas puedan tapar a las piedras duras. Vaya, no sé si es una especie de poesía, ¿verdad?, de rima. No las pueden tapar. ¿Por qué? Porque están hablando de la historia viva. Mire, tengo aquí una noticia de que hace pocos días el presidente alemán rechaza el reconocimiento de Jerusalén que ha hecho Estados Unidos. Bueno, no solamente lo ha hecho Alemania, lo han hecho otros muchos países, incluso hasta votando en las Naciones Unidas para condenar a Estados Unidos por haber reconocido a Jerusalén como la capital de Israel.
El rey Abdullah de Jordania, pues otra de la misma, insistiendo para que no se reconozca la capitalidad de Jerusalén, y así muchas y muchas naciones que se están enfrentando de momento verbalmente, o sea, con las palabras, con las declaraciones de intención también que hacen no solamente las Naciones Unidas, sino en los medios políticos, en los medios económicos, en los medios sociales, en los medios de comunicación, por donde van hablando en contra de Jerusalén. Esta declaración, que viene de un periódico digital que se llama Enlace Judío en México, está hablando justamente de cómo el rey de Jordania, el presidente alemán, están hablando en contra de que Jerusalén sea reconocida como tal. Y es que el monarca jordano sirve como custodio de un importante santuario musulmán que está al este de Jerusalén, anexado por Israel, dicen así, ¿no? Hay un versículo que quisiera leer, una parte de la Biblia. Normalmente no solemos leer, en esta parte del programa, no suelo leer muchos versículos, porque más bien pretendo dar la idea. Pero en este caso voy a citar literalmente lo que dice el profeta Zacarías, impresionante. Aconsejo que todos los que tengan su Biblia a mano, pues la vayan a buscar, y si no la tienen ahora, apunte este versículo. Solo es un versículo, pero hay una parte mucho más extensa en la Biblia. Estoy hablando de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, que dice, literalmente, en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Yo no estoy aquí haciendo ahora de profeta, y como he dicho otras veces, ni soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy diciendo que esto es una representación viva de lo que también ahora está pasando, que todas las naciones se juntan contra Jerusalén, todas las naciones en contra, pero las piedras hablan de su posición, de su linaje, déjeme decirlo así, de su linaje, hablando de su historia acerca de su relación con Jerusalén, con Israel como capital. Observe que dice que Jerusalén es como una piedra pesada, es una comparación, como una piedra pesada, y que todos aquellos que la quieran cargar serán despedazados. Zacarías 12, 3. El último que quiso tomar encima de ellos, tomar la autoridad, de eso es la palabra, sobre Jerusalén, fue el Imperio Británico, que fue totalmente despedazado. ¿Por qué? Como han sido todos los imperios. ¿Qué pasó o qué ha pasado en la historia con todos los imperios que han tratado de poseer Jerusalén? Incluso la han quemado, la han destruido, la han arrasado. ¿Qué ha pasado con esos imperios? Que todos han sido despedazados desde tiempos inmemoriales. Si somos un poquito consecuentes y queremos leer la historia, observaremos que todos esos imperios, poderosos imperios, que han pasado por Israel y por Jerusalén y que han querido tomar la autoridad sobre Jerusalén, han sido totalmente despedazados. ¿Por qué? Porque Jerusalén es como una piedra pesada, título que le ha dado el cielo, no es un título que le doy yo, ni siquiera que le ha dado el profeta Zacarías, porque el profeta Zacarías está hablando por lo que le dicen los cielos, por lo que le dice el Eterno. Por tanto, ni siquiera es una expresión del mismo profeta en el sentido literal, sino que ha sido inspirado por el cielo para decir que Jerusalén es una piedra pesada y que todos aquellos, insisto, que la toman, que quieren tomar autoridad sobre ella, serán despedazados. Antes he dicho que el último imperio que lo quiso tomar y que tuvo que soltarla despedazado fue el Imperio Británico, que fue totalmente desbaratado. Hoy en día lo que llamamos el Imperio Británico es apenas una isla que todavía se sigue dividiendo y que todavía se seguirá dividiendo en la historia, porque quiso tomar la autoridad sobre Jerusalén en particular y sobre
Israel en general. Y ahora, ¿quién es, esto lo digo entre comillas, quién es el último imperio, y lo digo entre comillas, que quiere tomar otra vez la capitalidad de Jerusalén, que quiere tomar la autoridad sobre Jerusalén? Bueno, hay muchos pequeños imperios, ya ninguno son como los antiguos imperios grandiosos, como puede ser el imperio medo-persa, como puede ser el imperio también de Alejandro Magno, que se extendió, bueno, por todo el mundo en realidad, mundo conocido, y así otros imperios, todos han sido devastados. Pero hoy en día hay pequeños imperios que están teniendo representación en ese gran imperio, otra vez entrecomillado, que es la ONU, donde todos se juntan para hablar mal de Jerusalén, mal de los judíos, mal de Israel, mal de lo que hacen. Todo es malo para ellos. Esos imperios que fueron destruidos antiguamente también lo serán ahora. Y ya por último, ese mínimo imperio, que es el imperio que llaman de los árabes, de los palestinos, que quieren tomar, fíjese, tomar a Jerusalén. Ya no quieren solamente dividir Jerusalén, que ya es bastante complicado el asunto, sino que quieren tomar Jerusalén como la capital de un, entrecomillado, imperio palestino. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues está pasando esto que estamos viendo en la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura literalmente? Que serán despedazados. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y yo lo creo firmemente. El imperio, ese imperio, entrecomillado otra vez, de los palestinos va a ser despedazado. ¿Por qué? Porque han querido tomar la autoridad sobre la piedra pesada que es Jerusalén. Insisto en este punto, que ha sido nombrada, o así se ha sido nombrada, por el cielo, por el Eterno. No es una cuestión de palabras modernas, no es una cuestión de que el profeta lo dijo así, es una cuestión de que el cielo la ha designado como tal. Por eso estamos diciendo que las piedras en Jerusalén particularmente y en todo Israel, que es, como dije antes, es un paraíso para aquellos que quieren estudiar, no solamente un paraíso turístico, que lo es enorme, ¿no?, pero aquellos que quieren saber la historia, pues tienen que ir a Israel, tienen que sumergirse en las aguas del Mar Muerto, que también tiene una historia. Pueden ir a Masada, a Qumran, a tantos y tantos lugares donde van a encontrar que las piedras de esos sitios siguen hablando, porque tienen un corazón, lo digo entrecomillado, nadie se vaya de lo que estoy diciendo, un corazón de piedra que habla de la historia. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas, y si queremos llevarlo a un plano mucho más espiritual que meramente el conocimiento, vayamos a entender lo que dice la Escritura. Esta ciudad de Jerusalén magnífica, que todos los pueblos y naciones han querido controlar, poseer, dominar y destruir y arrasar también, han sido despedazados. Por eso es importante entender todas estas cosas que están sucediendo, que aunque no estamos insistiendo en que son meros referencias a los últimos tiempos, estamos haciendo referencia a toda la historia que estas piedras están hablando. Por eso estaba diciendo que hoy en día se puede ver como todas estas naciones siguen en contra de lo que la Escritura dice, y no se dan cuenta de que aquellos que quieren tomarla en sus manos, pues simplemente van a ser despedazados. Vamos a ir viendo algunas imágenes más, ¿verdad? Sí, sí. De lo que está, de estas piedras, yo digo maravillosas, ¿no? Cuando estuve en el Cótel, las veces que he estado en el Cótel, en el muro occidental, conocido por otros como el muro de los lamentos, en esas piedras pues se puede experimentar. Yo siempre digo que es como estar, es una forma de hablar, entre la espada y la pared, entre la espada de la justicia del cielo y esa pared que habla de todo lo que el cielo ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que el Eterno ha hecho con su pueblo Israel. Esas piedras son una especie de diamantes gigantescos en bruto, que albergan en su mencionado corazón la historia imborrable de la humanidad, desde los tiempos más remotos. Una sola visita a este túnel que estamos viendo ahora del muro occidental nos revela esa historia que yo también la he llamado como interminable, de un pueblo único
que por muchas veces que haya sido tratado de aniquilarlo, siempre han sabido salir victoriosos y demostrar también su grandeza y fortaleza. Unas piedras extraordinarias en su volumen, que son la base estructural que mantiene firme todo el conjunto que hemos denominado como el monte del templo de Salomón. Por tanto, la conexión con el cielo, yo creo que literalmente se puede experimentar cuando uno llega a este lugar. Pues muy interesante todo lo que estamos hablando y sobre todo, digamos, este grito también a libertad, ¿no? Desde lo que prácticamente se habla con estos muros, porque cada expresión, cada oración en los muros de los lamentos es una expresión hacia la libertad, hacia la justicia, y qué bueno que se haya podido recuperar, ¿no? para este símbolo, este acto que todos los días sucede en Israel, ¿verdad? Que es estas oraciones, que inclusive se deposita oraciones allí, ¿verdad? Sí, yo creo que es de todos conocidos, pero no está ni mucho menos de más el recordarlo, que cuando uno va al cótel hay una tradición que es pues llevar una oración escrita, un rezo escrito, que se deposita entre esas rendijas, entre las piedras, ¿no? del cótel, del muro. Muchos famosos personajes del mundo entero, cuando van a Israel, cuando van a Jerusalén, pues llevan una oración escrita y la depositan en ese lugar. No voy a nombrar ahora famosos porque son innumerables, ¿no? Pero es una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo y que incluso hay varias asociaciones que se dedican se les envía esas oraciones pues por correo electrónico, lo más moderno del mundo. Ellos las transcriben a papel sin leerla, y las doblan y las colocan en el muro por esas personas, ¿no? Quiero decir que esas piedras encima reciben la oración de muchas personas, ¿no? Las peticiones, los rezos. Cuando un creyente judío va a ese lugar, en algunos casos va a pedir que venga el Mesías, en otros casos algunos van a pedir que vuelva otra vez el Mesías, pero sea como fuere, es un lugar donde se está pidiendo la renovación del mundo, un cambio de libertad, que otra vez, o que por primera vez o por segunda vez, venga el Mesías y desarrolle esa autoridad sobre Jerusalén. El único que puede cargar la piedra preciosa, la piedra pesada y a la vez preciosa de Jerusalén, el único que puede es el Mesías, porque es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para tomar esa en sus manos y bajo su responsabilidad. Porque cuando hablamos de piedra, cuando habla el profeta Zacarías, lo que está hablando justamente es de tomar esa autoridad sobre Jerusalén. El único que tiene autoridad sobre Jerusalén es el Eterno, es el Mesías, y por tanto esperamos el tiempo de la renovación de todas las cosas, como dice la Escritura, cuando los cielos y la tierra sean transformados y el Mesías reine desde Jerusalén, que será capital de todas las naciones. Ahí sí estamos hablando ya en un aspecto más de futuro, más de los últimos tiempos, pero estamos viendo las señales a través de esas piedras, de esas gigantescas piedras que nos están contando una historia que es interminable realmente, porque es la historia de la humanidad y será por la eternidad. Esas piedras, aunque yo sé que algunos hablan de que todo va a ser arrasado, que va a ser todo cambiado, bueno, pues yo no quiero contradecir las ideas religiosas de nadie, cada uno que crea lo que crea conveniente, valga la redundancia, ¿no? Pero yo digo que son señal eterna de ese testimonio que, valga otra vez la redundancia, el Eterno ha dado a Jerusalén, para que se sepan a través de todos los tiempos lo que allí ha sido hecho. Esa ciudad de Jerusalén que todo el mundo quiere poseer, todo el mundo quiere tener algo quiere tener en Jerusalén, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es un sitio estratégico, no militarmente hablando, no comercialmente hablando, sino estratégico espiritualmente hablando. Allí podemos ver de todas las creencias en Israel hoy en día, la libertad religiosa es absoluta.
Ahí usted puede creer lo que crea conveniente y puede expresarlo de la manera que crea conveniente, siempre que no altere el orden público, como siempre hemos dicho, como en cualquier parte del mundo. Pero todo el mundo tiene libertad de expresión. En las corrientes religiosas, las corrientes humanistas, las corrientes ateas, las corrientes sincretistas, todo el mundo puede expresar y decir lo que crea, porque es un lugar de libertad, pero también es un lugar tan espiritual que provoca una sensación. Hay mucha gente, le llaman el síndrome de Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén es como que, y perdón por la expresión, como que se vuelven locos, ¿no? Es algo tan fantástico, tan maravilloso, tan sublime, y es verdad, es verdad. Yo recuerdo la primera vez, hace muchos años, que fuimos al Cótel, y cuando giramos una calle había un balcón que está alejado, y era de noche, y vimos la explanada, vimos el Cótel iluminado, y de verdad que fue un impacto emocional, Ya, iba con mi esposa, y los dos sentimos un impacto emocional y espiritual de estar en ese lugar, ¿no? Y pudimos entender lo que significa la historia, cómo ha pasado en los tiempos. Hay que estudiar mucho de todas maneras para comprender la historia, ¿no? No creo que la podamos comprender en su totalidad, pero hay un lugar focal en el mundo que es Jerusalén, donde esas piedras están hablando de una historia viva, y los últimos descubrimientos hace poco han descubierto, justamente en la pared del Cótel, en la parte subterránea, donde está lo que se llama el Arco de Wilson, que se llamó así en honor a su descubridor, debajo han encontrado los restos de un teatro romano. Pero esto hace muy poco, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y uno que no se llegó a usar, se estaba construyendo a la par del Cótel, en la parte hacia abajo, porque ahora está cubierto. El nivel que hoy vemos de la plaza donde está el muro occidental o Cótel no es el nivel de entonces. Está como ahora como 30 metros creo más arriba, o 15, no estoy seguro de este dato, ¿no? Vamos, pero que está muy por encima de su nivel original. Pues en las últimas excavaciones que han hecho, han encontrado este teatro romano a medio hacer, que se han quedado impresionados, porque también cuentan la historia que se ha cernido al lado de ese Cótel, de ese muro, también por un imperio que también fue totalmente desmoronado, como es el Imperio Romano. O sea, todos los que han querido tomar autoridad sobre Jerusalén, todos, han sido despedazados. Y observe ahora quiénes son los últimos que están queriendo tomar la autoridad sobre Jerusalén. Bien, pues nosotros vamos a dejarlo aquí y despedirnos con estas palabras de unas piedras con corazón que siguen hablando a toda la humanidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ti. Nosotros también nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos, y hasta el día de mañana.